Mi prima arruinó mi boda inventando que yo lo engañaba. Años después, ella planeaba casarse, y yo tenía en mis manos la verdad que destruiría su gran día. El aire olía a flores y ansiedad. Cada detalle de aquel día había sido planeado con obsesión, los lirios blancos, las luces tenues, la música suave que debía sonar justo cuando caminara hacia el altar. Había esperado ese momento durante 6 años. Y mientras avanzaba entre los invitados, con el vestido que siempre soñé, juré que nada podría arruinarlo. ¡Qué ingenua fui! Vi a Diego al final del pasillo, tan guapo, tan serio, con esa mezcla de nervios y amor en su mirada. Quise grabar esa imagen en mi mente. Pero justo a su lado estaba Valeria, mi prima, sonriendo como si la boda fuera suya. Llevaba un vestido demasiado ajustado, demasiado brillante, demasiado inapropiado. Desde el ensayo me había molestado su forma de hablar con Diego, su manía de tocarle el brazo mientras reía. Pero yo no quise parecer paranoica. Siempre pensé que la familia debía unirse en los momentos importantes. ¡Qué error! Cuando llegué al altar, algo cambió en el aire. Diego no sonreía. No extendió su mano. Sus ojos estaban nublados, como si acabara de escuchar algo imposible de digerir. Le pregunté con la mirada qué ocurría, pero él solo bajó la vista. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si presintiera el desastre. Valeria, detrás de él, sostenía un gesto que jamás olvidaré, una sonrisa tan pequeña como venenosa. El sacerdote comenzó a hablar, pero Diego interrumpió. Dijo que necesitaba un momento. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Los murmullos se convirtieron en un ruido insoportable. Mi madre se levantó de inmediato, mi padre trató de detenerlo, pero Diego salió de la iglesia antes de que alguien pudiera decir una palabra. Yo me quedé allí, congelada, con el ramo temblando entre mis manos. Al principio, creí que había tenido un ataque de pánico. ¿Qué volvería? Que todo tenía una explicación. Pero los minutos pasaron, y solo quedaba el eco de la música que seguía sonando, fuera de lugar, como una burla. Valeria fingía sorpresa, preguntando en voz alta qué había pasado, pero sus ojos brillaban con una satisfacción imposible de ocultar. Cuando por fin pude moverme, corrí al vestíbulo. Mi madre me abrazó, intentando calmarme. Nadie sabía nada. Diego no contestaba al teléfono, no respondía mensajes. Los invitados comenzaron a irse, algunos con pena, otros con curiosidad. Podía sentir sus miradas sobre mí, escuchaba los susurros, ¿qué habrá hecho ella? La vergüenza me cubrió como una segunda piel. Esa noche no dormí. Cada minuto sin respuesta era una tortura. Lo llamé 100 veces, le escribí otras tantas. Nada. Solo silencio. A la mañana siguiente, recibí una llamada de una de mis amigas, con la voz temblando. Clara, hay un rumor. Dicen que tú engañaste a Diego con tu ex. Sentí un vacío en el estómago tan fuerte que creí desmayarme. El rumor. El veneno. El desastre tenía nombre y rostro. Valeria. Recordé el instante en que se acercó a él, justo antes de que todo se viniera abajo. Lo vi claro como un flash, se inclinó hacia su oído, le dijo algo y él cambió por completo. Esa fue la chispa. Ella había sembrado la duda en el momento perfecto, con la precisión de alguien que había ensayado su jugada. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Por qué lo creyó tan rápido? No tenía respuestas, solo la certeza de que alguien me había arrancado la felicidad con una sola frase. Pasé los días siguientes intentando explicarme. Llamé a Diego una y otra vez, mandé correos, pedí una reunión. Nada. Desapareció. Su madre, a quien yo adoraba, me pidió darle espacio, lo cual fue la confirmación de que él había creído el rumor. Mi propia familia comenzó a mirarme con desconfianza. Mi tía, la madre de Valeria, insinuó que una mujer decente no tiene esos antecedentes. Antecedentes. Qué palabra más sucia cuando viene de la boca de alguien que te vio crecer. Fui a casa de Valeria. Necesitaba escucharla. Quería verla a los ojos. Ella abrió la puerta con una cara de falsa sorpresa. Fingió no saber de qué hablaba. Ay, prima, qué horror lo que pasó, pero si él te dejó, algo habrá oído, ¿no? Me quedé sin aire. La vi tan tranquila, tan segura, que me dieron ganas de gritarle. Pero no lo hice. Me marché sin decir una palabra, con un temblor en las manos que apenas podía controlar. Los días se convirtieron en semanas. Y el rumor, en verdad. Todos hablaban, todos opinaban. Nadie me dio la oportunidad de explicar.
Perdí mi trabajo porque era mejor evitar el escándalo. Mis amigos comenzaron a alejarse. Cada vez que abría las redes sociales encontraba nuevas versiones de mi historia, adornadas con mentiras. Era como ver mi reputación morir lentamente frente a una multitud que aplaudía. Una tarde, mientras intentaba borrar fotos antiguas para no seguir sufriendo, encontré algo que me hizo detenerme. En una de las imágenes de la boda, una de esas fotos que alguien había subido antes del desastre, Valeria y Diego aparecían en un rincón, tomados de la mano. Fue un segundo, un gesto casi invisible, pero estaba ahí. No era imaginación. No era coincidencia. Ella lo había tocado con una familiaridad que jamás debió existir. Sentí una corriente fría recorrerme el cuerpo. De pronto, todo tuvo sentido. Valeria no solo había querido destruir mi boda, quería ocupar mi lugar. Recordé su sonrisa cuando me dijo que me envidiaba por tenerlo todo. Recordé su insistencia en ayudarme a organizar la ceremonia, su presencia constante, sus preguntas sobre Diego, sus miradas cuando creía que nadie la veía. Todo encajaba. Me quedé frente a esa foto durante minutos eternos. Era la prueba, aunque mínima, de algo más grande, más oscuro. Algo que aún no comprendía del todo. Porque si ella había planeado todo, si realmente había manipulado a Diego para que me dejara en el altar, ¿hasta dónde había estado dispuesta a llegar? Lloré esa noche. Pero no por amor. Lloré de rabia. De impotencia. De saber que me habían arrebatado la felicidad con una mentira tan bien contada que hasta el hombre que juraba amarme me creyó culpable sin dudar. Cuando finalmente se me agotaron las lágrimas, supe algo con absoluta claridad: no podía quedarme así. No iba a ser la novia abandonada. No iba a vivir con ese estigma. Valeria me había quitado todo, pero había cometido un error: dejarme viva, consciente y con sed de verdad. Y juro que la verdad iba a salir. Aunque me costara todo lo que me quedaba. Porque los rumores mueren cuando se enfrentan con hechos, y yo estaba a punto de encontrar los suyos. Los primeros días después de la boda fueron un infierno. No podía salir a la calle sin sentir miradas, sin escuchar murmullos. La gente me observaba como si yo fuera la villana de una historia que no conté. En redes, mi nombre aparecía en comentarios llenos de veneno. La infiel del altar, la que traicionó a su prometido el mismo día de su boda. Nadie sabía la verdad, y lo peor era que nadie quería escucharla. Intenté mantener la calma, convencerme de que Diego aparecería, de que todo se aclararía. Pero pasaron las semanas y su silencio se volvió mi castigo. Me había bloqueado de todas partes. Lo busqué en su trabajo, y su secretaria me dijo que había pedido licencia, por motivos personales. Me quedé frente al edificio, sosteniendo una carta que nunca entregué. No había palabras suficientes para explicar algo que no hice. Las personas que antes me sonreían comenzaron a evitarme. Incluso mi madre, que siempre había sido mi refugio, empezó a dudar. La escuché hablando con mi tía, la madre de Valeria, por teléfono. No sé, tal vez Clara sí cometió un error. Diego era tan bueno. Sentí que algo dentro de mí se rompía al oírla. Mi propia madre, dudando de mí, contagiada por el veneno de una mentira. Valeria, mientras tanto, actuaba como si nada. Subía fotos sonriente, escribía frases sobre la importancia de la honestidad y la traición que duele pero enseña. Todo tan cuidadosamente calculado que parecía una obra de teatro. No respondía a mis mensajes ni llamadas. Cuando nos cruzábamos en reuniones familiares, fingía pena, como si fuera una espectadora inocente. Pero detrás de sus ojos había satisfacción. Lo supe desde el primer momento. El rumor creció. Una amiga me confesó que, durante la boda, Valeria le había dicho que me había visto con mi ex unas semanas antes. Mentira. Yo ni siquiera tenía contacto con él desde hacía años. Pero Valeria lo había contado con tal detalle, lugar, fecha, incluso ropa, que todos lo creyeron. Era el tipo de mentira imposible de refutar porque no se podía demostrar lo que no había ocurrido. Perdí mi empleo en la agencia. Mi jefe, que había asistido a la boda, me llamó a su oficina con gesto incómodo. No quiero involucrar a la empresa en ningún tipo de polémica, Clara. Espero que lo entiendas. No lo entendía. Pero asentí. Salí de allí sintiendo que cada paso me hundía más en un lodo del que no sabía cómo salir. La ansiedad se convirtió en mi sombra. No comía, no dormía. Pasaba horas mirando las fotos de la boda, buscando una explicación, una pista, algo que me dijera qué había pasado exactamente. Y entonces la encontré. Fue una imagen tomada por un invitado, unos minutos antes de que todo se arruinara. En el fondo, casi fuera de foco,
se veía a Valeria inclinándose hacia Diego. Su expresión era tensa, casi agresiva. Él tenía los labios entreabiertos, sorprendido. Después de esa foto, todo cambió. Era el momento exacto. Aquella imagen me confirmó que lo que había intuido era cierto, algo le dijo. Algo que lo destrozó. A partir de ahí, todo se volvió una obsesión. Pasé noches intentando recordar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Recordé cómo Valeria había insistido en ayudar con la decoración, cómo revisaba los mensajes que me enviaba Diego, para ver los colores del traje. Recordé las veces que me decía que él parecía demasiado perfecto y que los hombres así siempre esconden algo. Ahora entendía, ella había estado preparando el terreno. Había construido la mentira antes de lanzarla. Una tarde, mientras buscaba un documento en mi correo, encontré una conversación antigua entre Valeria y yo. Ella me había pedido el número de Diego meses antes, diciendo que quería coordinarle una sorpresa de cumpleaños. En ese momento no lo vi sospechoso. Pero leerlo ahora me hizo sentir náusea. Todo había empezado ahí. Decidí confrontar a mi tía. Fui a su casa, temblando de rabia. Me abrió con su sonrisa hipócrita de siempre. «Ay, Clara, lo siento tanto por todo lo que estás pasando. Valeria no quiso causar esto». Sentí el impulso de gritarle que su hija era una mentirosa, que me había destruido por pura envidia. Pero me contuve. No quería darle más espectáculo. Solo la miré y dije, cuando todo esto se sepa, espero que recuerde esta conversación. Esa noche, recibí un mensaje anónimo. Solo decía, abre los ojos. No fue un rumor. Fue un plan. Mi corazón dio un vuelco. El número no tenía foto ni nombre. Respondí de inmediato, pero no obtuve contestación. Pasé horas mirando la pantalla, con el corazón latiendo como si fuera a romperme el pecho. ¿Quién me había escrito? ¿Alguien que sabía la verdad? ¿Alguien del círculo de Diego? Los días siguientes fueron un torbellino de sospechas. Empecé a observar las redes de Valeria con una mirada distinta. Encontré algo que me heló la sangre, una foto en la que aparecía en el mismo restaurante donde Diego y yo solíamos cenar. La fecha era de 2 semanas antes de mi boda. Ella había estado allí, el mismo día en que él me dijo que tenía una cena de trabajo. Esa coincidencia no podía ser casual. Fui al restaurante. Pregunté discretamente si la recordaban. Un camarero, después de dudar, asintió. Sí, vino con un hombre moreno, de traje. Se parecían. Esa palabra, se parecían, me taladró la cabeza. No tenía pruebas, pero mi intuición ya gritaba lo que mi mente se negaba a aceptar. Cuando salí del lugar, mi teléfono vibró. Era otro mensaje del mismo número anónimo. Si quieres la verdad, deja de buscar en el pasado. Mira sus publicaciones. Corrí a las redes de Diego. Su cuenta, antes vacía, ahora mostraba una foto nueva, él y Valeria, abrazados, en un aeropuerto. La descripción decía, comenzando una nueva vida. Sentí un frío que me paralizó. No sabía si gritar, llorar o reír de la ironía. Mientras yo me ahogaba tratando de limpiar mi nombre, ellos vivían su amor públicamente. Era el final perfecto para la historia que ella inventó, la mujer inocente que salvó a un hombre de una novia traidora. Esa noche no lloré. Solo miré la pantalla, en silencio, mientras todo dentro de mí ardía. No era solo dolor. Era una furia fría, calculada, que empezó a tomar forma. Si Valeria había usado un rumor para destruirme, yo usaría la verdad para enterrarla. Porque a veces el silencio no es rendición, es preparación. No era la primera vez que Valeria quería algo mío. Solo que esta vez, me lo quitó todo. Cuando vi aquella foto de ellos dos en el aeropuerto, abrazados como si nada hubiera pasado, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue tristeza. Fue lucidez. De repente, todo tuvo sentido. Esa no era una historia de amor fallido. Era una historia de envidia. Y la envidia siempre había tenido el mismo nombre, Valeria. Desde niñas, Valeria competía conmigo en todo. Si yo sacaba buenas notas, ella se esforzaba por superarme. Si me compraban un vestido nuevo, ella aparecía al día siguiente con uno parecido. Cuando conseguí mi primer trabajo, ella se presentó en la misma empresa 2 meses después. Era como si mi existencia le sirviera de mapa para decidir qué quería tener. Pero hasta ese momento, aquello me parecía un juego inofensivo. Nunca imaginé que llegaría tan lejos como para destrozar mi vida entera. La primera vez que conoció a Diego, lo recuerdo perfectamente.
Fue en una cena familiar. Ella lo miró con ese brillo que usaba cuando algo la fascinaba. Así que tú eres el famoso Diego, dijo con una sonrisa que me hizo sentir incómoda. Él, como siempre, fue amable, sin sospechar nada. A lo largo de los años, Valeria se fue acercando más y más a él, siempre con excusas, ayudar a planear sorpresas, elegir regalos, acompañarme a elegir el vestido de novia. Yo la veía como parte del proceso, alguien de confianza. Qué ingenua. Después del escándalo de la boda, pasé noches reviviendo cada recuerdo. Y mientras más recordaba, más detalles encajaban. Su insistencia en acompañarme a las pruebas del vestido. Su curiosidad sobre nuestras peleas. Los consejos que me daba, siempre con esa falsa preocupación. Clara, no te fíes tanto de Diego, los hombres cambian cuando se casan. Todo era un veneno lento, gota a gota. Pero ahora tenía una nueva misión, entender cómo lo había convencido de creerle. ¿Qué había dicho exactamente? Empecé a buscar pistas. Contacté a algunos de los invitados. Una amiga me confesó que había escuchado a Valeria hablar con Diego en un tono urgente poco antes de la ceremonia. Parecía que le estaba mostrando algo en el celular, me dijo. Mi sangre se heló. ¿Había falsificado pruebas? No me sorprendería. Valeria era experta en manipular. Desde siempre sabía cómo actuar para parecer víctima. A los pocos días, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila, una excompañera de universidad de Diego. No hablábamos desde hacía años. Clara, no sé si deba contarte esto, pero creo que mereces saberlo. Me contó que, semanas antes de la boda, había visto a Diego y Valeria juntos en un café, muy cerca del departamento donde yo vivía. Ella pensó que yo sabía. Se veían, demasiado cómodos. Sentí un mareo. Esa era la prueba de que todo había empezado antes del rumor. Le pedí detalles. Fecha, hora, descripción. Todo coincidía con un día en que Diego me dijo que iba a ver a un cliente. Lo había creído sin dudar. La ingenuidad duele cuando se mira hacia atrás. Seguí tirando del hilo. Revisé mis mensajes antiguos con Diego. En uno de ellos, le había enviado una foto mía probándome el vestido. Él respondió con un simple, estás preciosa. Horas después, Valeria me escribió, no sé, ese corte no te favorece, prima, Diego prefiere cosas más sencillas, ¿cómo lo sabía? Solo podía haberlo visto desde su teléfono. La rabia se convirtió en claridad. Ella lo había ido desgastando, manipulando, llenándolo de dudas hasta el punto de hacerlo dudar de mí. Pero lo más repugnante era que él había elegido creerle. Una noche, mientras revisaba viejas conversaciones en mi correo, encontré algo que me dejó paralizada, un archivo adjunto que Valeria me había mandado meses antes, con el título Idea para los votos. Lo abrí. Entre frases copiadas de internet, había una línea que me congeló, a veces, la verdad necesita una mentira para brillar. En aquel momento no le di importancia. Ahora parecía una confesión anticipada. Las piezas seguían cayendo como dominó. Decidí hablar con alguien que aún mantenía contacto con Diego, su primo. Él me debía un favor. Fingí que solo quería saber si estaba bien. Pero él, sin darse cuenta, me soltó la verdad, Diego se mudó con Valeria. Están viviendo juntos. No entiendo, pensaba que tú lo habías dejado. Lo había dejado. Eso era lo que ella había dicho. Esa fue su historia, que yo lo engañé, que él me descubrió y que, en su dolor, Valeria lo consoló. El guión perfecto. La mentira romántica que convierte a los traidores en héroes. Pasé horas mirando las fotos de ellos juntos, sonriendo, posando, viajando. El mismo hombre que me había dejado plantada frente a todos ahora parecía completamente feliz. Pero detrás de esas sonrisas había un detalle que solo yo podía ver, la culpa. En sus ojos, aunque intentara ocultarlo, había un vacío. Fue en ese momento que algo dentro de mí se encendió. No iba a llorar más. No iba a esperar explicaciones. No iba a rogar comprensión. Si Valeria había usado un rumor para arruinarme, yo usaría la verdad para destruirla. Empecé a recopilar pruebas. Conversaciones, capturas, mensajes antiguos. Todo lo que pudiera demostrar que entre ellos había algo antes de la boda. Incluso revisé sus redes, buscando inconsistencias. En una foto antigua, tomada meses antes, noté algo casi imperceptible, un reflejo en un espejo. Valeria sosteniendo la mano de Diego. Lo había publicado como si fuera una imagen casual. Pero yo reconocería esa mano en cualquier lugar. Esa noche, mientras revisaba todo, sonó mi teléfono.
Era un número desconocido. Contesté. Silencio. Luego, una voz femenina susurró. No estás loca, Clara. Todo lo planeó. Mi corazón se aceleró. ¿Quién eres? Pregunté. No importa. Solo te diré esto, ella quería lo que tú tenías. Y cuando lo consiguió, se dio cuenta de que no era suficiente. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. No sé quién era, pero confirmó lo que ya sospechaba. Valeria no había hecho todo eso solo por amor o capricho. Lo había hecho por poder. Por sentirse superior. Cerré los ojos y respiré hondo. Esa era la pieza que me faltaba, entender su motivo. Y una vez que entendí su motivo, supe que podía destruirla. Porque cuando conoces la raíz del mal, puedes cortarla de raíz. Y lo haría. Con cada mentira, con cada prueba, con cada palabra. Ella me robó mi boda. Pero lo que aún no sabía, era que yo estaba a punto de robarle su futuro. No busqué justicia en los tribunales, la busqué en donde más dolía, su reputación. La rabia dejó de ser animal y se convirtió en herramienta. Ya no lloraba por lo que había perdido, trabajaba por lo que quería recuperar, mi nombre, mi dignidad, mi vida. Sentí por primera vez que el dolor podía servir de combustible. Y lo usé. Empecé por ordenar. Si iba a luchar contra una mentira tejida con paciencia, necesitaba paciencia para desmontarla. Hice una lista, pruebas directas, testigos, coincidencias, fechas. Cada línea era una pequeña arista de verdad que, unida, formaría un corte limpio contra la mentira. Dormía pocas horas y cada minuto despierta lo dedicaba a rastrear huellas. Contacté a Camila otra vez. Le pedí que recordara cada detalle del café, incluso la ropa que llevaban. Me dio nombres de meseros, una marca de reloj, el semblante de Diego. Fue suficiente para volver al restaurante y hablar con el camarero que me había atendido meses atrás. Al principio negó recordar, pero cuando mencioné la fecha exacta y un cumpleaños que allí se celebró, su mirada cambió. Sí, me suena, dijo, y me dio la dirección de un pequeño parking donde según él habían dejado un coche esa tarde. Todo era miserablemente mundano, pero contundente, fechas, lugares, caras. Mientras tanto, investigué las redes de Valeria con la meticulosidad de un curador. Pequeños patrones emergían, publicaciones borradas, comentarios silenciosos, fotos subidas en horarios extraños. Encontré una captura en la que ella, en una historia privada, agradecía a mi cómplice por ayudar con el plan. No era una confesión pública, pero la foto tenía metadatos que no supieron borrar. Aprendí a leer lo que la gente intenta ocultar en su exceso de exhibición. Necesitaba una entrada real en su círculo. No podía confrontarla directamente, eso sería inútil. Decidí infiltrar su mundo como si fuera una sombra. Me hice pasar por cliente de una maquilladora de eventos que ella seguía. Contacté a la artista con una historia, quería maquillar a una amiga para una sesión de fotos. Le hablé con voz temblorosa, fingí inseguridad, pedí recomendaciones. La maquilladora, sin saber quién era yo, se ofreció a mostrarme el trabajo y, orgullosa, me habló del evento de Valeria, de los ensayos y de cómo la influencer no dejaba nada al azar. La maquilladora fue mi primera aliada real. Le conté mi versión sin dramatismos, le entregué fechas y nombres, y ella, después de dudar, empezó a recordar conversaciones fuera de contexto que ahora adquirían sentido. Me invitó a una prueba de maquillaje, como clienta normal. Acepté, y fue la mejor decisión que tomé. En esa prueba vi el boxtie, proveedores, marcas, un contrato de patrocinio sobre la mesa. Valeria estaba construyendo no solo una boda, sino un producto comercial. Eso elevaba el daño que me hizo a otra escala, ya no era solo humillación personal, era fraude emocional convertido en espectáculo rentable. Con la maquilladora recolecté más, mensajes privados sobre fechas, emails con acuerdos, nombres de quienes manejaban la transmisión en vivo. Era oro. Me di cuenta de que, si tenía que golpear, debía hacerlo donde doliera en lo más íntimo de su ambición, la exposición pública que la alimentaba. Si expuse que su relación con Diego había comenzado antes de la boda, y que ella había construido la falacia del rumor para ocupar mi lugar, las marcas que la respaldaban perderían interés. Y al perder la plata, se desplomaría su teatro. También contacté a un par de excompañeros de trabajo de Diego. No para robar o amenazar, para corroborar fechas, suspicacias, actitudes. Uno de ellos, Hernán, me dio algo inesperado. Capturas de pantalla de conversaciones entre Diego y un amigo donde este comentaba que las cosas se complicaban porque había alguien más y que estaba confundido. No era evidencia concluyente por sí sola,
Pero sumada a todo lo demás empezaba a dibujar una línea temporal en la que Valeria aparecía antes de la boda. Armé una carpeta digital encriptada. Cada documento tenía nombre, fecha y una breve nota de por qué era relevante. No me emocioné con fantasías de exposición instantánea, sabía que el camino sería duro. Pero también sabía que había una oportunidad. Valeria planeaba convertir su próximo evento, una boda con transmisión y patrocinadores, en el mayor acto de exhibicionismo de su vida. Si lograba que la verdad se conociera justo antes de ese evento, el golpe sería devastador. El público no perdona a quien manipula la emoción ajena por lucro. Busqué periodistas. No quería a cualquiera, necesitaba a alguien que supiera tumbar un espectáculo con una sola nota. Encontré a un reportero de farándula que tenía historia de destapes exitosos. Lo contacté con cuidado, le envié una nota breve, sin dramatismos, y adjunté una pequeña prueba irresistible, una foto con la fecha exacta, la captura del mensaje privado de Valeria agradeciendo a su cómplice, y un extracto de las conversaciones de Diego con su amigo. Le dije que tenía más y que podía entregarla si había interés. La respuesta llegó en forma de café en un lugar público. Me miró con desconfianza primero, luego con curiosidad. Revisó las pruebas y no lo disimuló. Esto huele a grande, dijo. Pero no lo saco así. Necesito corroborar. Y me costará hacerlo en una semana. Le dije la fecha del evento de Valeria. Una semana antes, expliqué, si todo sale a la luz ese día, la caída será inmediata. Asintió. Hicimos un pacto silencioso, él investigaría, yo le daría lo que tuviera. No todo fue simple. Hubo chantajes discretos, un influencer cercano a Valeria me ofreció dinero para que, perdonara, el rumor y dejara todo tranquilo. Me reí de su oferta y la guardé como evidencia de la red de intereses que sostenía la farsa. Un abogado me llamó desde un número privado con amenazas veladas, diciendo que guardara silencio o habría consecuencias legales. Mi pulso se aceleró, pude sentir la adrenalina fría en la garganta. Tomé screenshots. No me amedrentaron, me hicieron más cautelosa. La tensión subió cuando supe que Valeria había firmado un acuerdo de exclusividad con una productora para la transmisión en vivo. Una semana antes del evento, la productora recibiría los materiales finales. Si la noticia se filtraba después de que la productora tuviera todo listo y los sponsors ya hubieran pagado, quizá preferirían seguir adelante por contrato. Todo era un tablero de riesgos. Decidí, sin embargo, arriesgar todo. La única manera de asegurarlo era mandarles la carpeta completa a un medio con impacto inmediato. Si el reportaje salía antes de que la productora cerrara los acuerdos, las marcas podían retirar su apoyo y el efecto dominó sería real. Preparé el envío, documentos en PDF, fotos con metadatos, capturas de conversaciones, testimonios de testigos. Pulsé enviar con la sensación de que, en ese momento, lanzaba una piedra contra un vidrio enorme. Minutos después, mi teléfono vibró. Era el periodista, lo recibí. Esto necesita tiempo de verificación. ¿Puedes mantener la calma por 48 horas? Le respondí con la verdad, no puedo. Si llegan a montar la boda y transmitirla, se perderá la oportunidad. Silencio. Luego, hay una alternativa, voy a publicar un adelanto en 24 horas y me das la autorización para usar tus documentos. Si Valeria intenta frenar la nota, quedará expuesta por su reacción. Acerqué la punta del dedo al botón de enviar la autorización y justo cuando mis dedos iban a tocar la pantalla, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Una voz fría dijo, sé lo que estás haciendo, Clara. Deja eso. No sabes con quién te metes. Luego colgó. Mi estómago se revolvió. Sabía que me había convertido en objetivo. No era sorpresa. Era confirmación, la misma red que había sostenido la mentira ahora intentaba evitar que la verdad saliera. Pero ya no podía echarse atrás. Había llegado demasiado lejos para volver. Cerré los ojos, respiré hondo y apreté enviar. Esa noche no pude dormir. Esperé cada minuto con la sensación de que el mundo podía cambiar con un solo clic. Y mientras miraba al techo, una idea penetrante me atravesó, la venganza que voy a desatar no solo será sobre ellos, será sobre todo lo que aprendí en el proceso. No se trata de humillar por humillar, se trata de limpiar lo que debió limpiarse desde el principio. Pero lo que no esperé fue que, a las 3 de la madrugada, mi bandeja de entrada mostrara un correo con asunto único, retener nota, orden legal. Dentro, un PDF de un bufete conocido reclamaba, difamación inminente, y exigía detener cualquier publicación. El periodista respondió con un mensaje seco, si intentan censurar, publico hoy y lo presento como censura. Mi corazón dio un vuelco. La batalla había empezado.
Y en medio de ese vértigo, supe que la próxima semana sería decisiva. Podía ganar, o perderlo todo. Pero, por primera vez desde el altar vacío, sentí que la iniciativa estaba en mis manos. La verdad ya no era solo un sueño, era una bomba con mecha encendida. Y alguien, al otro lado, había intentado apagarla. No hay peor castigo que ser destruida por lo mismo que usaste para destruir. El reloj del teléfono marcó las 8 de la mañana y mi mensaje al periodista estaba en manos de alguien con poder real. No hubo preámbulos. A las 10, recibí un enlace. Un titular que me atravesó como un golpe: exclusiva. Pruebas muestran que la relación entre Valeria y Diego comenzó antes de la boda. Empresaria y Ground-Tubi habrían ocultado encuentros. Tuve que sentarme. Mi corazón latía a 1000, mi estómago se revolvía entre miedo y alivio. Abajo, en la zona de comentarios, ya empezaban los juicios, pero también aparecía otra cosa: gente que me creía, mujeres que contaban historias similares, gente que exigía explicaciones. El golpe había entrado. Pero no sabía cuán profundo sería. En cuestión de horas, las llamadas llegaron en cascada. Las marcas pidieron reunión. Los sponsors de Valeria cancelaron sus campañas. La productora que iba a emitir la boda emitió un comunicado: ante hechos de público conocimiento, suspendemos la transmisión. Fue una cascada de cierres que me dejó helada y emocionada a partes iguales. No lo había planeado para alimentarme de su caída, lo había planeado para recuperar lo que me habían robado. Era justicia, no sadismo. Los mensajes de odio hacia Valeria crecieron. Fotos y vídeos antiguos empezaron a circular con leyendas que exponían su doble juego. Vi fragmentos de conversaciones privadas que yo misma no tenía, y me sorprendí de cuánto habíamos reunido entre varias manos. La red de mentiras se hizo visible como una tela de araña que ahora ardía. Diego desapareció del mapa. Al principio pensé que huiría. Después supe por un contacto del periodista que había intentado borrar sus redes. Que había llamado a su madre, a su jefe. Que había enviado mensajes de súplica a gente que jamás había necesitado. Sentí una mezcla extraña, una brasa de triunfo y otra de tristeza. No era venganza contra un hombre confundido, era derrumbe de la alianza que sostuvo la traición. Valeria, por su parte, entró en pánico público. Subió un vídeo de disculpa que más parecía una interpretación. Lloraba, pedía perdón, culpaba a la presión de las redes. Sus patrocinadores cortaron lazos. La gente la señalaba en la calle. En un café, una mujer le arrojó una taza, no a ella, sino al teléfono con su transmisión en vivo. Las cámaras la siguieron. Su nombre se volvió etiqueta de escándalo. Recibí una llamada. Era Valeria. La escuché gritar en mi auricular una mezcla de ira y humillación: «Esto es una mentira. Me arruinaste». Yo respiré hondo. La voz que salió fue seca, sin drama: «Solo devolví lo que me quitaste. No le di más». Colgué. Fue la primera vez que sentí verdadero control sobre mi voz. La cobertura creció. Programas matutinos debatían el caso, columnas de opinión hablaban de responsabilidad emocional, influencers que antes la acompañaban mostraron nervios y distancia. Lo que había sido su ecosistema se desplomó. Pero la caída no fue instantánea ni limpia, hubo resistencias, abogados que presentaron demandas por difamación, amenazas de demandas cruzadas. El periodista, cuidadoso, presentó pruebas irrefutables. Había testimonios, metadatos de fotos, capturas con sellos de tiempo. No era venganza gratuita, era documentación. Un día, mientras caminaba por la calle con el teléfono en silencio, una mujer se me acercó con ojos llorosos y me dijo: «Gracias. Me devolviste la idea de que puedo pelear». Fue un golpe directo al alma. Ahí entendí que mi pelea había trascendido mi orgullo. No era solo mi nombre, era el mensaje de que la verdad puede romper montajes. Pero la batalla no terminó ahí. Un abogado de la productora me llamó para preguntar si estaba dispuesta a declarar. Quería testificar. La idea de ponerme ante cámaras, de contar mi versión completa, me asustó. Recordé el altar, la sensación de hielo en el pecho, las caras de los invitados. Sin embargo, entendí que debía asumir el riesgo. Si me mostraba como víctima fuerte, si hablaba con claridad, podría cerrar el círculo. El día que me senté frente a la cámara del programa nacional, ensayé cada palabra en mi cabeza. No era un discurso de venganza, era una narración precisa. Conté las fechas, presenté pruebas, relaté el patrón de manipulación. Hablé de la humillación y del miedo. Hablé de la sensación de que te arrebatan la vida en público. Y cuando terminé, el silencio en el estudio fue denso. No había aplausos, había comprensión.
Mi historia llegó a miles de personas. Esa noche, mientras observaba los efectos en redes, apareció un mensaje que no esperaba, un DM de Diego. Decía, necesito verte. Quiero explicaciones. Por favor. Lo leí varias veces. Mi primera reacción fue furia. Mi segunda fue sorpresa. Había pensado que había cerrado la puerta para siempre. Y sin embargo, allí estaba, pidiendo una charla. Le ofrecí un encuentro corto, en un café neutral. Quería respuestas, no reconciliación. Cuando lo vi, su mirada estaba deshecha. Admitió que la manipulación de Valeria lo había cegado, que había recibido pruebas falsas, fotos editadas, mensajes fabricados. Dijo que lo creyó porque tenía miedo de perderme y pensó que era verdad. Me habló con lágrimas contenidas. ¿Cómo reacciona una que ha sido plantada en el altar? ¿Cómo perdonas a quien te creó una humillación para luego mostrar arrepentimiento? No le di consuelo. Le dije que su arrepentimiento no borraba la vergüenza, ni el tiempo perdido, ni las puertas que dejó cerradas. Le dije que la verdad recién salida no devolvía lo que me arrebataron. Sus lágrimas fueron reales, sí, pero mi decisión también lo fue, no quería reconstruir lo que él había dejado romper. No esa noche. Mientras salía del café, recibí una llamada del periodista. La nota había provocado que la productora devolviera el dinero a los sponsors y que varios contratos de Valeria fueran rescindidos. Había dimisiones internas. El espectáculo que ella planeó era ahora un agujero en su trayectoria. Esa misma tarde, un vídeo comenzó a circular, Valeria en una discusión acalorada con una asesora de imagen, reclamando desesperada que todo era una trampa y que alguien la había traicionado. En el audio se le escuchaba mencionar nombres, en el fondo, se oía la voz de alguien que no reconocí. Mis manos temblaron. Horas después, un mensaje anónimo llegó a mi correo, ella está cerca de romperse. No la subestimes. No termina aquí. La adrenalina me recorrió. Había conseguido desarmar su teatro, había plantado la verdad en el centro de la escena, pero sabía que alguien que actúa con tanto cálculo no se iba a desmoronar sin intentar algo más. La caída perfecta aún no estaba completa. Al filo de la noche, mientras la ciudad respiraba entre noticias y escándalos, vi una transmisión en la que Valeria, humillada, intentaba explicarse ante una multitud que ya no tenía paciencia. De pronto, una figura entró en cuadro, Diego, pálido, con la mirada vacía. Se acercó al micrófono y, en vivo, dijo una frase que nunca olvidaré, me equivoqué. Fui parte del engaño. La sala estalló en murmullos. Sus palabras eran breves, pero el efecto fue brutal. El hombre que me dejó en el altar había reconocido su error públicamente. Y mientras las cámaras lo enfocaban, una sensación inesperada me invadió, no era júbilo por su caída, sino una limpieza. Cuando las luces del estudio se apagaron, supe que la siguiente jugada sería decisiva. Porque ahora que la verdad había explotado en público, la gente pediría cuentas. Pero también sabía que la venganza no se mide en minutos virales. Se mide en el resto de los días. Y en medio de ese ruido, recibí un mensaje breve que me atravesó, nos quedan cosas por decir. ¿Te animas? Era del periodista. Yo sabía que la batalla final no sería en tribunales, sino en la memoria colectiva. Y estaba lista para cerrar el círculo. La caída había empezado. Pero la destrucción completa del teatro de Valeria aún requería más verdad, más valentía y, sobre todo, la entrega final de mi voz. El último acto comenzó con un vídeo. No fue un monólogo grandilocuente, fue mi verdad en primera persona, sin adornos ni rencor teatral. Me grabé en mi sala, con la luz natural de la tarde. Miré a cámara, respiré y empecé a hablar con voz firme. Conté mi historia desde el principio, como conocí a Diego, las pequeñas señales de Valeria que ignoré, la humillación en el altar y la lenta caída posterior. Hablé de la pérdida del trabajo, de la soledad, del sarcasmo con el que la familia empezó a verme. Pero también hablé de la rabia fría que me empujó a buscar pruebas, de las noches sin dormir, de la compasión que sentí por otras mujeres que me escribieron. No oculté nada. No pedí victoria. Pedí justicia. El vídeo no buscaba humillar para el placer de humillar. Buscaba nombrar la verdad. Buscaba que quienes me vieron en los días grises entendieran que detrás del rumor había una mano que lo empujó todo. Lo publiqué en la madrugada, sin avisar a nadie. Sabía que la honestidad en ese momento sería un espejo difícil de romper. A las pocas horas, el clip había explotado. Las reproducciones subían en dobles dígitos por minuto. Comentarios agradecían, compartían, y muchas voces pedían apoyo para las mujeres que vivieron humillaciones similares. No fue solo mi historia la que entró en millones de hogares,
fueron las historias que resonaron con la mía. Lo que me llenó de verdad fue la avalancha de mensajes privados de personas que se sintieron menos solas. Valeria hizo intentos desesperados por limpiar su imagen. Contrató a un nuevo equipo de PR, publicó disculpas ensayadas, denunció una campaña de odio. Pero la verdad está pegada cuando tiene pruebas, los metadatos, los testimonios y las fechas no se borran con vídeos. La justicia emocional no la entregó un juez, la dio la gente que vio el patrón y decidió no normalizar la herramienta de destruir a alguien por ambición. Diego volvió a buscarme. Esta vez su tono era otro, más humilde, menos demandante. Me pidió una cena para hablar sin cámaras. Acepté con condición, 1 hora, 3 preguntas. Quería entender su silencio, su decisión de marcharse del altar. Me explicó que la presión, los miedos y la ingeniería emocional de Valeria lo habían confundido. Dijo que al ver las pruebas en los medios, se dio cuenta de que había sido manipulado. Sus ojos buscaban perdón, pero yo no estaba allí para otorgarlo a la ligera. Le dije, claro y corto, que el perdón no es un billete que se entrega por arrepentimiento inmediato. Le expliqué que mi decisión de no reconstruir era un acto de cuidado conmigo misma. Le conté que había elegido sanar, no sobrevivir de la mano de quien dudó de mí. Eso fue algo que le dolió, y me dolió también porque aún lo amaba, en otra vida. En paralelo, el sistema que sostenía la carrera de Valeria se desmoronó. Las marcas reclamaron devolución de dinero, la productora anunció investigaciones internas, la universidad donde ella daba charlas canceló sus próximas participaciones. Sus seguidores se dividieron entre los que creían en su versión y los que ya no podían sostenerla. La exposición masiva le dejó pocas opciones, reinventarse en el anonimato o intentar reparar lo irreparable. Un día, recibí un correo de la tía de Valeria. Era breve, con líneas temblorosas, no sabía. No quiero perderte. Sentí lástima. No por ella, sino por la facilidad con la que una madre puede abrazar la versión que le conviene. Respondí con educación pero con distancia. No buscaba enemistad, buscaba respeto hacia mi verdad. La última escena decisiva fue un encuentro inesperado. Años después, porque esta historia necesitaba tiempo para ser cerrada con justicia emocional, vi en redes una foto de Valeria en un café pequeño, sola, con la mirada perdida y una taza de té frente a sí. Era una imagen que no pretendía exhibir, sin filtros, sin sonrisa estudiada. La publiqué en mi historia un breve mensaje, no sé si la compasión puede curar lo que la ambición rompió. Yo elegí sanar. No era crueldad pública. Era constatación. El mundo no necesitaba ver su caída repetida, necesitaba ver que yo había llegado a un lugar donde su presencia no me arrastraba al rencor. Al publicar eso, recibí cientos de mensajes de apoyo. Alguien comentó, la victoria no siempre necesita aplausos, a veces, es silencio con paz. Mi vida siguió. Volví a trabajar en una posición que me valoraba, y con el tiempo abrí un espacio para ayudar a otras víctimas de manipulación emocional. Di charlas, escribí artículos, participé en campañas. No busqué fama, busqué sentido. Me reconecté con amigos que se quedaron, con mi madre que pidió perdón en privado, y con la sensación, profunda, de que no era la misma mujer que aquel día en el altar. Era alguien más fuerte, más certera. Hubo momentos de tentación, publicar pruebas que exponían aún más a Valeria, hablar en entrevistas para herirla. Siempre elegí no hacerlo. No por miedo, sino porque entendí que la justicia emocional también implica poner límites al propio dolor. Ser mejor que el daño. En una última conversación, meses después de todo, Valeria me buscó. Quería hablar sin cámaras, sin testigos. Acepté, porque la idea de cerrar el capítulo cara a cara me parecía necesaria. Se sentó frente a mí, y su mirada tenía un matiz diferente, humana, cansada. No hubo gritos, ni teatralidades. Solo una confesión breve, te envidié hasta hacerte daño. No dijo más. La respuesta que le di fue corta, como una sentencia sin ira, te perdono, pero no puedo olvidarlo ni reconstruir contigo. El perdón mío no te regresa lo que rompiste, solo me libera a mí. Ella lloró, pidió ayuda para rehacer su vida. No le ofrecí manuales ni consuelos, le dejé la posibilidad de rehacer su camino lejos de mí. El cierre no fue un acto de venganza público, sino un acto de dignidad privada. Caminé fuera del café con una sensación que no conocía desde hace años, paz. No era la alegría ciega, era la calma de quien pasó por la tormenta y ahora puede oír su propia respiración sin sobresaltos. Años después, cuando miro atrás, recuerdo el vestido en el altar, la música absurda, la sensación de que el mundo se detenía en un segundo. También recuerdo la rabia que me impulsó a buscar la verdad, y la claridad que me hizo elegir la justicia emocional en lugar de la destrucción sin sentido. Porque al final,
quien más pierde en una vida dedicada a destruir es quien necesita destruir para existir. Cierro esta historia sabiendo que la verdad salió a la luz, que la humillación fue enfrentada y que mi vida siguió. No fue una victoria ruidosa, fue una limpieza íntima. Ella me quitó todo. Yo recuperé lo esencial, mi voz, mi dignidad y la certeza de que, cuando te arrebatan la vida en público, volver a vivir en privado es la venganza más sabia.